Bueno, Shabbat Shalom a todos, familia. Bienvenidos a esta nueva sesión, a este nuevo estudio de la parashá de esta semana, de la porción de esta semana. Bienvenida Paula, a Miguel y Gloria, a mis papás, a doña Miriam, a todos aquí reunidos, a mi esposa, a todos. Y le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí reunidos para estudiar una nueva sesión, un nuevo libro, ¿no? Ya terminamos el libro de Génesis y miren que es un buen ejercicio porque de alguna manera uno por medio del estudio anual de la porción son cosas que sirven para la edificación, ¿no? No está mal. Por más de que sea del pueblo judío y todo, es algo bueno, una práctica muy buena que no se puede dejar a un lado, porque de esta manera leemos la escritura de corrido, o al menos los primeros 5 libros, ¿listo? De la Biblia, que es importante. Bueno, como les decía, la parashá del día de hoy se llama Shmot. ¿Listo? Voy a escribir que empieza, así empieza, ¿no? Así empieza la parashá que dice Be'el Shmot Bnei Israel, dice así. Entonces dice, vamos a escribir aquí en la pizarra, la parashá del día de hoy se llama Shmot, ¿vale? Que Shmot, que hace referencia a nombres, perdón, nombres de, ¿listo? Así significa, nombres de. Shmot, nombres de. ¿Los nombres de quién? Dice de los hijos de Israel. ¿Listo? Entonces se llama la paracha. Que la verdad no sé por qué le habrán puesto Éxodo, pero vamos a usar el nombre del Éxodo para efectos, digamos, de aprendizaje y de comprensión. Todo el mundo conoce este libro como el Éxodo, y yo creo que le nombraron Éxodo porque es la salida del pueblo de Egipto, ¿no? Hacia el desierto, ¿no? Es la migración, el éxodo que hubo. Pero realmente el libro se llama Shmot, los nombres, ¿listo? O nombres de, ¿vale? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, igual ahí queda en pantalla grabado. ¿Listo? Entonces, con base a esto, familia, la parashá que hace a los nombres referencia es a los hijos de quién? De Jacob. ¿Listo? Que los hijos de Jacob entraron como una familia. Bueno, Jacob y entró todo como una familia aproximada a 70, 75 personas más o menos, así, ¿cierto? Y entraron en la gloria de Joseph, que era un hijo de Jacob. Y me refiero a la gloria, digamos, a todos los privilegios, todo, porque ellos vivieron de lo que el Señor bendijo a Joseph. Obviamente Joseph era el gobernador y obviamente se beneficiaron de todos esos privilegios que el Señor le permitió a este varón. ¿Para qué? Para salvar a un pueblo, para preservar la vida, porque el Señor siempre está a favor de la vida. ¿Listo? Él no es sí, antibios creo que es, antivida, sino es provida, ¿vale? Ya sabemos que lo antivida proviene de quién? De Satanás. Entonces dice que se multiplicaron, claro, en medio de esa abundancia, en medio de esa gloria que el Señor le permitió a Joseph, se multiplicaron. Es decir, que el Señor lo hace todo bien y crecieron, administraron tierras, administraron el ganado del faraón, más dicho, se volvieron administradores de Egipto, por decirlo de esa manera, o de esa región específicamente de Goshen, ¿vale? Y estos, cuando dice Be'el Shmot Bnei Israel, estos son los nombres de qué? Son los nombres del testimonio de que el pueblo de Dios, con base a la promesa que hizo a Abraham, a los patriarcas, a Isaac y al mismo Jacob, fructificó. ¿Fructificó en qué? Entró una familia y salió un pueblo numeroso. ¿Listo? Porque el Señor iba a cumplir su promesa. Sin embargo, cuando empezamos a leer el texto hebreo, ¿listo? Y lo dice de forma categórica, me parece muy interesante que no diga son los hijos de Jacob, ¿vale? Porque lo hubiera podido decir. Y estos son los hijos de Jacob. No, no lo dice así. Lo dice y estos son los hijos de Israel, ¿vale? Los Benei Israel, como aparece ahí en el texto hebreo. Y es curioso esa categoría que lo saca aquí como Benei, los Benei Israel, ¿cierto? ¿Por qué? Los hijos de Dios, llamémoslas hijos de Dios. Pero sabemos que la palabra Bnei, que traducen como hijo, ¿cierto? Ben, hijos, y Ben en singular, que es hijo, ¿vale? Hace referencia a también a ser un heredero. Heredero no siendo del linaje de sangre, precisamente, porque aquí no se trata de un linaje de sangre.
A pesar de que la Biblia nos da un testimonio aquí, es que hay algo que estoy aprendiendo a entender en la escritura, y es que los testimonios físicos que vemos aquí, que estamos leyendo, y de lo que aconteció, son reflejos de un mover espiritual en nosotros, en la era mesiánica, que es esta que estamos viviendo después de que Mashiach se manifestó y vino a morir por nosotros y su rúa fue derramada. Esos son acontecimientos y estos que leímos, esos 6 capítulos que empezamos a leer y el libro que ya leímos, Bereshit, que es Génesis, son testimonio, ¿vale? De la obra de Dios en personas como nosotros, pero también para darnos a entender un mover espiritual, ¿listo? Porque a veces se nos olvida mucho lo espiritual. Nos volvemos muy físicos, nos volvemos muy terrenales, nos volvemos muy racionales. ¿Vale? Muy racionales. Entonces, con base a eso, se nos olvida de esa forma entender de que la Biblia es espiritual. Y de esa manera, para poder entender lo espiritual, tenemos que estar ¿en qué? En el Rúa, guiados por el Rúa. Por eso fue necesario que el Señor derramara de su poder para poder entender su palabra. Porque lo carnal jamás va acorde a lo espiritual. Si estamos en la carne, no vamos a entender en absoluto lo espiritual. Para poder entender lo del espíritu hay que estar en el Rúa, en el poder del Señor. ¿Listo? Entonces, como les voy diciendo, los hijos de Israel, es decir, los herederos del que ejercerá principado sobre su pueblo. Recordemos que Israel está en futuro. Israel es en futuro en hebreo y significa Dios, ¿cierto? Dios, que es Él, en este caso la palabra Él, ¿vale? Ejercerá o pondrá príncipe, ¿cierto? Príncipe, el rey, como tal. Y ese nombre de Israel se le atribuye a nada más y nada menos que a Yehoshua HaMashiach. ¿Listo? Que él iba a ser príncipe, rey sobre su pueblo, ¿vale? Sino que en ese caso se le puso a Jacob como parte de la promesa del pueblo que iba a salir de Jacob, proveniente de Abraham, que iba a ser más numeroso como las estrellas o como el polvo del mar, la arena del mar, el polvo de la tierra, ¿cierto? Que también tiene por nombre Israel. Nosotros somos Israel, por cierto, y no nos debe dar temor decirlo. Somos Israel porque somos gobernados por Dios, porque somos dirigidos. Nuestro rey y Dios es Hashem Yehoshua, ¿vale? Él es nuestro único Dios y rey. Entonces hay que tener en cuenta eso. El apóstol Pablo lo dice en la carta a los Efesios 2, 14, 13, dice que ustedes cuando eran gentiles, que iban detrás de los ídolos, estaban extraviados de qué? De la ciudadanía de Israel. No está hablando nada terrenal, no está hablando de un país, no, está hablando de algo mucho más profundo y espiritual. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta porque a veces nos confundimos un poco en esa parte. Entonces, cuando hace referencia a los hijos de Israel, está haciendo referencia a los herederos sobre los cuales él iba a ejercer el principado, es decir, sobre su pueblo. Porque, como les decía, entró una familia y se formó un pueblo allá adentro, en medio de lo difícil. Y ya les voy a explicar por qué digo lo difícil, ¿vale? Y esto hace y tiene una connotación espiritual profunda, porque recordemos que en este caso vamos a ver ahorita lo que es prácticamente Egipto, ¿no? Porque a veces preguntan Mitzraim, Egipto, pero ¿qué es Mitzraim? ¿Qué es la palabra hebrea para Egipto en este caso? Ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver qué es Egipto, ¿listo? Y hay que tener en cuenta que nosotros como hijos de Israel, los hijos de Israel son todos aquellos que se rigen bajo los estándares, o nos regimos bajo los estándares de quién? De Dios y no los estándares del mundo. En este caso serían los estándares de Satanás. ¿Vale? Somos aquellos herederos de la promesa de la vida eterna. No hace tanto referencia a un tema genealógico, ¿no? Porque ya sabemos que hoy en día nosotros no sabemos si venimos de alguna tribu o no, eso no importa. Lo que importa es que el Señor ya nos ha injertado a su pueblo a través de su sacrificio y a través de su rúa, ¿vale? Para pertenecer. Ahora somos hijos de Él, literalmente somos herederos de Dios. Eso es un hijo, un heredero de Dios. ¿Por qué? Porque esto era lo que distinguía al pueblo o sea, de Israel ante otras naciones. ¿Cómo así? ¿Y cómo se distinguía el pueblo? Hombre, de que literalmente solo hay un Dios, solo hay un Hashem, solo hay un Elohim, y que éste es invisible y poderoso en gran manera. ¿Vale? Es el único Dios. Y si analizamos, este pueblo
fue tratado y fue crecido en medio del mundo, ¿vale? Bajo la opresión, bajo lo difícil, un pueblo formado por Dios en la aflicción, ¿vale? Porque de esta manera Dios se glorifica literalmente en la debilidad humana. ¿Para qué? Para vencer y avergonzar a las tinieblas. Por eso el apóstol Pablo dice muy claramente que él se glorifica en nuestra debilidad. ¿Quiénes? En nosotros que somos débiles. Por eso nosotros en la carne, ¿cómo vamos a hacerle guerra a las tinieblas? En la carne, ¿cómo vamos a batallar con las tinieblas? Y no me refiero a batallar como ir a hacer cultos de oración y que yo te reprenda. No, 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 eso no es, nosotros no somos llamados a eso. Eso de hecho es hereje, eso es antibíblico, ¿vale? Eso no tiene ningún sentido. Eso ya sabemos, hay movimientos de ese tipo y doctrinas que mantienen peleando con Satanás. Pero eso no es de Dios, eso no es bíblico y ahí el sustento suficiente para justificar de que eso no es bíblico, ¿vale? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas. Pero ¿cómo luchamos? ¿Cómo vencemos al maligno? Obviamente manteniéndonos en santidad, alejándonos del mundo, caminando bajo los estándares de Dios a pesar de las aflicciones que podamos vivir. ¿Listo? Caminando en el Señor. Dice, sométanse bajo la poderosa mano del Señor, que es Yehoshua HaMashiach. Dice, soporten al enemigo, es decir, manténganse firmes en soportar al enemigo es mantenernos firmes donde Dios nos ha llamado y no movernos para ningún lado. ¿Y qué? Y este huirá de ustedes. Ya está. El Señor no nos ha mandado a llamar, ni para reprender a Satanás todo el tiempo, ni hacerle guerra, ni nada. Ah, que se basan en Judas, pues déjeme decirle que es una mala interpretación de ese texto y después lo vemos porque no es el tema de hoy. Pero pues hablando de eso, ¿listo? Es necesario entenderlo de esta manera. ¿Vale? Avergonzar las tinieblas, ¿cómo las avergonzamos? En obediencia, demostrando que somos hijos de Dios, ¿vale? Y ya vamos a ver por qué. Resulta que estos libros del Génesis, Éxodo, pero especialmente Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, y toda la escritura en sí, no vamos a, digamos, hacer como una especie de categorización elitista, ¿no? Hablemoslo así en ese término. Pero son libros espirituales, ¿vale? Y a veces nos pesa o nos pica un poco la palabra espiritual, pero no hay que tenerle miedo a esa palabra. Que veamos gente que aplica mal lo que es lo espiritual es diferente. Pero la palabra espiritual no le debemos tener miedo, no es nada raro del otro mundo. Espiritual, ser espiritual es caminar dentro o bajo los estándares de Dios. Punto. Ya está. Dentro de lo que es espiritual, es decir, lo que es incorruptible. ¿Vale? Entonces, los libros del Señor son espirituales a pesar de que quedaron testimonios físicos. ¿Listo? Porque estas personas existieron, todos esos eventos existieron como tal. Y yo he aprendido algo y se los quiero transmitir y es que familia, debemos pedirle a Dios que nos permita ver y entender no con la razón humana, sino con su mente, con sus ojos, ¿vale? Con la forma en que Él comprende las cosas, en su sabiduría. Dice que pidan sabiduría al Señor y Él la da abundantemente y no la escatima en absoluto. Entonces hay que hacer eso, familia. Cada vez que leamos la escritura, pedirle al Señor que nos guíe, que nos abra y nos quite esa mente racional que tenemos, que eso es lo que nos permite comprender su palabra. ¿Listo? Queremos razonar mucho la palabra del Señor y no es correcto. Yo era uno, se los digo, y el Señor me ha venido ayudando a dejarlo, a dejarlo, a dejarlo. ¿Listo? Y eso es bonito porque es la forma en que dices, hey, me despojo de mis pensamientos, me despojo de mí y Ruach, haz tú lo que tengas que hacer. O sea, el poder del Señor, decirle al Señor, hey, que tu Ruach, ¿vale? Haga lo que tenga que hacer. Porque pues uno no le habla al Ruach, ¿no? Como tal, porque el Ruach no es una persona, ni mucho menos, ni nada. Buenos días, Espíritu Santo, como un libro que aprende, no, nada de eso. ¿Vale? El Ruach es el poder de Hashem en nosotros. ¿Listo? Bueno, después de esto dice que mueren los patriarcas, ¿vale? El versículo 7 dice, y los hijos, después de que murieron los patriarcas, ¿cierto? Dice que murió Joseph y todos los hermanos y toda esta generación, dice así, toda aquella generación, ¿listo? De hermanos como tal, ¿vale? Para que lo entendamos. Y después que dice el versículo 7, bueno, Israel Parú, ¿cierto? Dice, y fructificaron,
abundaron y se multiplicó y se fortalecieron mucho, mucho, llenando toda la tierra, ¿cierto? Dice Batimale Haaretz Otam. Dice así, llenando toda la tierra, ¿vale? Pero ¿qué pasó? El rey de Egipto, Faraón, al ver esto, se llenó de temor, y no solo él, sino el pueblo como tal, ¿vale? Y se volvieron temerosos de qué? De que este pueblo se volvieran sus enemigos, ¿vale? Y al tener ese temor de que se volvieran sus enemigos, da una orden estratégica de qué? De asesinar a todo varón de los hijos de Israel. Y es aquí donde vemos claramente un ataque de Satanás totalmente directo para con el primogénito de Elohim, que era Israel, ¿cierto? Nosotros somos lo óptimo de Hashem a través del sacrificio de Mashiach, ¿vale? Que así como dice la palabra que somos, ¿cómo es que dice? Somos primicia, pues si la primicia es santa, todo el resto de la masa lo es. Entonces, en este caso se ve un ataque de Satanás directamente. Por eso, en este caso, Faraón toma figura de Satanás. Faraón toma tanto el que muere como el que sucede, que se enfrenta a Moisés, que en este caso parece, dicen que es Ramsés, no sé, ¿vale? Pero el punto con el faraón, ellos toman figura de Satanás, porque Satanás siempre ha querido oprimir al pueblo de Dios, siempre, ¿vale? Y nunca dejarlo que dé fruto, nunca, porque nos quiere tener esclavizados al mundo. Y cuando estamos en el mundo, en lo que es desértico, ¿vale? En este caso, en lo que en una tierra estéril no se da fruto, ¿vale? Solo esa tierra estéril la puede fructificar el Señor. Entonces, Faraón manda a matar a las cabezas. Y ojo, estoy hablando en un sentido espiritual. ¿En qué sentido? Porque recordemos que los varones, ¿por qué no manda a matar niñas? ¿Cierto? Es la pregunta. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? O sea, son preguntas capciosas. Bueno, ¿por qué solo hombres y por qué no niñas? Las niñas también. Si quiere acabar con un pueblo, maten a todo el mundo. ¿Listo? Pero no. ¿Por qué? Porque recordemos que en la escritura a los varones se les fue instruido portar la enseñanza para la edificación a sus esposas, ¿cierto? Así, especialmente a esposas sujetos en qué? En la Torah de Mashiach. Y la sujeción, lo vimos en la carta a los Corintios que vimos hace ya un tiempo, implica, en pocas palabras, así como Mashiach dice en la escritura que sujetó todo debajo de sus pies, yo les hago una pregunta, ¿para qué nos sujetó Mashiach debajo de sus pies? Por debajo de él, más bien. ¿Para pisotearnos? ¿Para ponernos por el piso? ¿O para qué? Para protegernos, para mejorar nuestras vidas, para darnos vida en abundancia. Y no me refiero solamente a la vida aquí en la tierra, sino a la vida espiritual, ¿vale? Para mejorar nuestra vida, para quitarnos de la esclavitud del pecado, para hacernos entendidos en su palabra, para hacernos sal, para hacernos obreros de su viña. Literalmente nos llamó para eso. Y así como Él nos, o sea, así como Él nos sujetó a Él, nosotros también sujetos a Él tenemos que ejercer hacia nuestras esposas o hacia, en este caso, hacia el pueblo del Señor también, al cual el Señor nos ha sujeto a nosotros o a los maestros o a los que enseñan la palabra como tal. Pero la sujeción en la Biblia no implica maltrato como tal vez lo entendemos aquí en el lado occidental. La sujeción en la Biblia significa mejorar, perfeccionar la vida, es decir, completar la vida de una persona en el amor de Mashiach y especialmente hacia la mujeres. ¿Por qué? Porque al varón se le fue dada la ordenanza de portar la palabra y enseñar en su casa. Y hablando de su casa es a su esposa y a sus hijos como tal. No que la mujer no pueda, no, sino que eso es un mandamiento de responsabilidad el cual Dios responsabilizó al varón para eso. Y sabiendo Satanás esto, ¿qué hace? Le tira la cabeza, ¿cierto? Le tira a los varones y por eso manda a matar a todo varón. Y de esa manera tampoco hay reproducción y crecimiento de pueblo, ¿vale? En este caso. Entonces, ahí hay un problema muy grande. Y claro, ¿qué estaba haciendo Satanás que no tiene escrúpulos, no tiene vergüenza? Se va de frente contra el Señor. Porque él siempre quiere tocar lo más preciado de Dios.
es una realidad, ¿vale? Pero lo bonito es que cuando Satanás nos toca a nosotros, y me refiero a lo bonito, es porque Dios inmediatamente interviene a rescatarnos. Y eso lo leíamos anoche, con Linda nos pusimos a hablar un capítulo, si lo leyeron, un versículo muy extraño. Eso es un versículo, uno de los versículos más extraños que yo está en la Biblia, que hasta ahora no puedo entender muy bien por qué lo hizo, pero sí sé qué pasó. Cuando el Señor le termina de dar esa orden a Moisés y que dice que él se dirigió hacia una aldea y que dice que supuestamente Hashem iba a matar a Moisés. O sea, cuando uno lee el texto hebreo, no dice absolutamente nada de eso. Primero, unas dicen, y un ángel del Señor iba a matar a Moisés, ¿cierto? Otras dicen que Jehová iba a matar a Moisés. Y bueno, no los culpo porque, hombre, esa es la traducción que hay. Pero realmente el texto no dice así. En pocas palabras, para resumirles, ¿cómo es? Háganse esta pregunta. ¿Cómo es posible que el Señor acaba de instruir a Moisés con lo que tiene que ir a hacer a Egipto y se pasó un buen tiempo, se manifestó en él para matarlo? No tiene sentido. Que por la circuncisión, no era por eso en ese punto, no era que el Señor lo iba a matar por eso, porque lo hubiera matado antes, si era de haberlo hecho así. ¿Acaso el Señor no hubiera podido hacer así y matarlo? No hubiera quedado el registro aquí en la historia. Lo mató, ya se murió. No, el que quería matar a Moisés era Satanás. Cuando uno lee el texto hebreo, muestra que no era el Señor, que se le apareció el Señor a Moisés para salvarlo de que lo matara Satanás. Así como el Señor se le apareció a Jacob cuando luchó con ese demonio, porque si no, ese demonio hubiera matado a Jacob también. Porque nomás tocarlo, ya literalmente les compuso una pierna. ¿Mm? Entonces imagínense, el Señor siempre, cuando Satanás atenta con nuestra vida o nuestra integridad, el Señor pelea por nosotros, literalmente, directamente pelea con nosotros. Porque el Señor no va a permitir que le pase nada a su pueblo, en este caso. Entonces, era Satanás el que quería matar a Moisés y el Señor se le apareció para salvarlo. Dice Hashem se le apareció a Moisés, se le acercó a él y él quería matarlo a él. Es que hay que saberlo leer en texto, o sea, dice, y Moisés se dirigía a una aldea. Punto. Ahí debe haber un punto. Luego viene otro punto. Y Hashem se le apareció. Punto. Y luego dice, otra línea, dice, y él quiso matarlo a él. ¿Quién? Satanás quiso matar a Moisés, no el Señor. El Señor se le apareció para librarlo. Yo no me acuerdo en qué parte está eso, creo que está en el capítulo 5, 4, ¿4 qué? El Juanino 4:24 dice, Vaejí, Paterek, sí, aquí dice, Vaejí, Paterek, malo, dice así, y aconteció que en camino a la posada, punto, ahí va a haber un punto, ya está, ¿cierto? Viene otro, ¿cierto? Y se acercó Hashem, punto, y procuró él atarlo a él. ¿Quién? Satanás, pero el que se le apareció después Hashem para librar a Moisés. Que ahí pasa un suceso de que Sífora coge y circuncida a su hijo y le pone el prepucio a los pies de él, y eso, a Gerson, ¿vale? En este caso, es todo un versículo, digamos, un desenlace que aún no he podido comprender, porque son unos versículos bastante grotescos, un poco en la narración, ¿cierto? Bastante fuertes, de sangre, de cortar el prepucio, tirarle los pies, todo eso, ¿no? No lo he podido comprender, pero bueno, quería hablarles de ese punto para darles a entender de que cuando Satanás atenta con la vida o la integridad nuestra, Dios siempre va a pelear por nosotros. Pero ¿cómo? Tenemos que estar también en santidad, tenemos que procurar también estar en obediencia, ¿vale? Porque pues no es posible que a veces pidamos a Dios que nos ayude cuando no hacemos el más mínimo esfuerzo por en este caso, mantenernos en la santidad. ¿Listo? Tenemos que hacer ese esfuerzo, esforzados, dice, esfuércense, sean valientes, le dice a Josué, ¿vale? Entonces, por eso Satanás tiró a matar a los varones y siempre va a tirar, perdón, y siempre va a tirar a matar a la mente de nosotros los varones, porque él sabe que tenemos esa responsabilidad y él sabe que si nos atenta a nosotros los varones, nos mata a nosotros, automáticamente matamos a nuestras esposas con nuestra palabra, matamos también a las personas a cargo con nuestra palabra y no podemos permitir, a veces nos pasa y si nos ha pasado, pues tenemos que pedir perdón a Dios y a la persona que hemos herido, ¿vale?
pero no podemos permitir ser en este sentido y pedirle mucho a Dios que nos ayude. No podemos permitir que nos volvamos un instrumento de Satanás para destruirnos a nosotros y a los que están a nuestro lado también, ¿vale? Que Satanás es así y a veces no discernimos eso. Pero él sabe qué responsabilidad tenemos y qué nos toca a nosotros los varones. Debemos aferrar, y a las mujeres también, ¿vale? Aferrarnos en Hashem, ¿vale? Y no en lo que pensemos u opinemos al respecto. ¿Listo? Por otro lado, cuando avanzamos al versículo 12 del capítulo 1, vamos a leer desde el 12 hasta el 22. Del 12 hasta el 22. ¿Liste? Perdón, listo, listo. Listo. Me pegó la diversidad de género y me pegó todo eso, ¿no? Dice, 1:12. Dice, y conforme los oprimían al pueblo, ¿cierto? Más se multiplicaban y más se esparcían, o sea, se regaban por toda la tierra de Egipto. Dice, y aborrecieron los egipcios de delante a los israelitas, ¿cierto? Y lo aborrecieron a ellos, los hijos de Israel, a los hijos de Israel. Las tinieblas siempre nos van a aborrecer a nosotros. La luz siempre va a fastidiar donde haya tinieblas. Ya está. Siempre. Eso es un claro ejemplo. Listo, dice el versículo 13. ¿Cierto? Dice así. Dice, e hicieron servir los egipcios a los hijos de Israel y los oprimían en opresión o en dureza. Listo, hablemos así. Me parece. Dice, y les amargaron sus días con servicio difícil, duro, kashá, dice así. Dice, con difícil en el hacer ladrillos con barro, ¿cierto? Y todo el servicio del campo con el cual servían a ellos y los hacían servir de forma dura. En todo lo que tuvieron que servir ellos y lo hacían servir de forma dura. Empezaron a qué? A oprimir. Satanás siempre va a querer oprimir al pueblo del Señor para que digamos, uy, eso está muy difícil. Uy, yo estaba mejor en el mundo. Uy, el Señor, ¿para qué me llamó? No, pero esto para qué. Satanás siempre nos va a querer hacer desanimar. Siempre nos va a querer hacer ver como lo peor. Siempre. Esos pensamientos no vienen de Dios. Esos pensamientos de es que yo no soy digno, es que para qué me llamaste, es que Señor, no, yo para qué me acerco a ti, es que yo soy una basura. Eso viene de Satanás. Eso no viene, ¿acaso Dios no sabía quién éramos nosotros? ¿O no sabe quiénes éramos o quiénes somos? ¿O qué pecados tenemos? ¿Mm? Eso viene de Satanás. Y no podemos darle pie al maligno de que esos pensamientos fructifiquen en nuestra mente, ¿vale? Pero Satanás siempre, los demonios siempre, estamos hablando espiritualmente, porque esto es algo. Recordemos que Satanás, Faraón era figura de Satanás y el pueblo que estaba haciendo eso hacia los hijos de Israel son figuras de los que están al servicio de Satanás, oprimiendo al pueblo. Y el mundo, familia, el mundo nos va a querer colocar siempre cargas pesadas. Servir al mundo es prácticamente servir a Satanás. Y dejarnos colocar esas cargas pesadas muchas veces nos va a querer desestabilizar y desanimar. Y no solo eso, a veces las buscamos también. Y tenemos que procurar alejarnos de ciertas cargas que no son necesarias para nuestra vida. Pero en este caso fueron impuestas por Satanás. Fue la lucha espiritual que hubo aquí. ¿Listo? Versículo 14, sí, 15. Y dijo el rey de Egipto a las parteras, las hebreas, y cuyo nombre de una de ellas era Cifra y la otra era Púa. ¿Listo? Dice así. Cifra, Beshem, Shenit, Púa. Dice así. ¿Listo? Eran tan importantes las parteras que el Señor las exaltó, miren, o sea, quedaron los dos nombres, había muchas parteras, pero quedaron dos nombres de estas mujeres aquí escritas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque fueron temerosas de Hashem, ya lo vamos a ver, ¿listo? Y, y dijo a las parteras hebreas, cuando vean sobre las rocas, si es hijo, mátenlo, y si es niña, déjenla vivir, dice así. Y tuvieron temor las parteras de Elohim y no hicieron conforme al comunicado
conforme le comunicó a ellas el rey de Egipto, sino que permitieron vivir a los niños. ¿Listo? 18. Vamos al 18. Y llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo a ellas, ¿por qué hicieron así esto? ¿Listo? ¿Por qué lo dejaron con vida a los niños? Y ellas respondieron las parteras al faraón, porque no, dice así, el versículo, estamos en el versículo 19, ¿no? Sí. Dice, porque no son las egipcias como las hebreas, que dan a luz, he aquí, antes de que nosotros lleguemos a ellas, o las parteras lleguen a ellas, dan a luz. Dice así. Y luego dice, versículo 20, e hizo bien Elohim a las parteras, ¿vale? Y se se multiplicaba el pueblo y se fortalecía mucho. Versículo 21. Y aconteció que, que dice aquí el 21, y por las partes. Espérate que se me perdió. Ay, espérate, es que tengo que usar este cosito para poder leer, porque si no, se me va. Dice, y aconteció que por temer las parteras a Elohim, él le hizo a ellas bien en su casa, ¿cierto? Decirlo así. Y ordenó Faraón a todo su pueblo diciendo, todo niño que nazca, en este caso, de los hebreos, todos arrójenlo, ¿cierto? Al Nilo y no los dejen con vida. Un atentado por todos lados, ¿vale? Entonces, aquí siempre vamos a ver a las tinieblas atacarnos hasta llevarnos a un grado máximo de presión, poniéndonos en situaciones como estas mujeres. Imagínense, el rey mandando el de Egipto, manda a dos mujeres a que mataran a su propio pueblo. ¿Mm? Y a veces esos puntos de presión que nos llevan las tinieblas o el mundo es donde muchas veces nos vamos a ver como, ¿agrado a mi superior o agrado a Dios? ¿Agrado al mundo o agrado a Hashem? ¿Vale? Y a ver, y como hijos de Israel, ¿qué debemos hacer nosotros? Es la pregunta, ¿no? Pues obviamente tener temor de Hashem, como hicieron estas parteras. Porque incluso familia, tener temor de Hashem y obedecer a Él nos llevará al grado de tener incluso en poco nuestra propia vida. ¿Mm? El que quiera guardar su vida, dice Mashiach, la perderá. Pero el que la pierda a causa de mí, la hallará. ¿Vale? Y así como estas mujeres lo hicieron y muchos más personajes en la escritura lo hicieron. Daniel, vimos, los amigos de Daniel, los apóstoles son un claro ejemplo también de ello. Tener un poco nuestra vida por amor de Hashem, por temor de Hashem, por no hacer lo malo delante de Hashem. Así se nos ponga la situación más favorable de la vida y que genere placer a nuestra carne, a nuestros intereses, si eso va en contra de la dignidad y eso va en contra de la palabra de Hashem, tenemos que decir no, alto, porque puede eso también causarle daño. Mire, ¿qué quiere Satanás? Que le hagamos daño a nuestro propio pueblo. Eso quería el rey con las parteras, que mataran a su propio pueblo. Eso quiere Satanás. Llevarnos a un punto de matar a nuestro propio pueblo, a nuestro propio hermano, a nuestro propio papá, mamá, esposa, hijo, hija, lo que sea en este caso. Y no matarlo hablando, no estoy hablando físicamente, estoy hablando moralmente, a través de las palabras, a través de las obras, a través del trato, a través de todas esas cosas. ¿Vale? Y eso es duro, porque cuando hacía esta enseñanza, eso el Señor me lo enseña a mí. Y más que ahora estoy empezando en una nueva experiencia en la vida, es más demandante aún, porque así debe ser. Y fue tan así que Hashem, como les decía, consideró dejar escrito en la Biblia los nombres de estas dos mujeres, Sifra y Púa. Y dice que Dios las favoreció. Y para mí, el favorecerlas es permitir que el rey no las matara. Porque, ¿cómo que un rey, al desobedecerle una orden, va a mandar a llamarlas para preguntarles? ¿Qué puede hacer?
mátenlas inmediatamente, decapítenlas por no obedecer. Pero no, el Señor las guardó, ¿vale? El rey no las mandó a matar, porque lo hubiera podido hacer. Y con esas ganas que les tenía a los hebreos, más aún. Pero familia, siempre va a ser más beneficioso agradar y obedecer a Dios, así nos duela, que al mundo, que a la carne. Duele y es duro y a veces fallamos y a veces caemos, pero bueno, revisémonos, pidámosle a Dios que nos ayude, mostrémosle a Dios esto. Eso, mire, yo siempre digo y algo que yo hago y también le aconsejo a los que hacen, me solicitan un consejo es, hombre, oren, oremos, porque a veces no nos sentimos dignos de orar porque supuestamente pecamos, fallamos. Señor, no me siento digno, Padre Celestial, no, tú no me vas a recibir. Yo siempre digo, ¿acaso éramos dignos cuando nos llamó? No éramos dignos. ¿Y acaso nos llamó para que no orara? Hombre, ¿quién es el que no quiere que oremos? Satanás. Porque al estar alejado de Dios a través de la oración, que es una de las herramientas más efectivas para mantenernos en comunión con Él y el estudio de la Escritura, somos presa fácil para el mal. Nos va a enredar más fácil. Exacto. La oración sirve para doblegar la carne. Y algo que lo digo, miren, no cuenta su vida privada, pero si lo hago ustedes para restarle, algo que hacemos o hago es orar de rodillas. Estoy empezando a hacer, ¿por qué? Porque no estamos orándole a cualquiera. No estamos dirigiéndonos a cualquiera. Estamos dirigiéndonos al Rey del universo, al Dios omnipotente. Estamos dirigiéndonos a Él, no al presidente Petro, ni a Biden, ni a nadie, ningún poderoso de la tierra. No, estamos hablándole al Señor de señores, al que está por encima de todo. Y como lo mínimo que tenemos que hacer es doblegar nuestra rodilla, así no queramos, pero ahí es donde tenemos que forzar a nuestra carne, porque nuestra carne no quiere, siempre nos quiere hacer sentir mal. Y claro, Satanás manda dardos, no eres digno. ¿Para qué sigues en el Señor? Vas a pecar otra vez, vas a fallar otra vez. Más bien sigue en lo demás. Tú eres carne, tú eres fácil de carne. No, esas son palabras de Satanás. El Señor te dice, hey, levántate, sigue, esfuérzate, vamos. Yo te doy mi rúa, te doy mi poder, te doy mi palabra. No te alejes del pueblo que te va a ayudar. También hay un error que a veces hacemos es alejarnos de las personas que nos pueden ayudar. Eso es lo peor. Satanás siempre nos va a querer alejar de lo que nos hace bien, en este caso. Y no podemos hacer eso. De verdad, se los digo por experiencia. Porque siempre nos veremos en las situaciones de presión y a veces queremos agradar más a nuestra carne que obedecer a Dios. Y eso no está bien. Eso no es correcto en absoluto. ¿Vale? Queremos como ayudarle a Dios. Ay, pero yo no creo que Dios se moleste. Ay, pero si de pronto, es que me estoy apresurando mucho. No. Si no es conforme a la escritura, no lo haga. Ya está. El Señor se encargará. Mire, cómo por estas mujeres, por temerle, las favoreció. Cuando el rey hubiera podido mandarlas a matar. Y dice que bendijo la casa de ellos, o sea, le hizo bien a la casa de ellas y a su familia. Imagínense lo que el Señor hace. Obedecer a Dios siempre va a traer más beneficio. Igual a José. José, acabamos de ver ese ejemplo también. Ese varón, rehusarse, ¿vale? Rehusarse. ¿Quién? Paula, que pregunta Paula en el chat. Hay cierto personal que fueron los hebreos los que trabajaron ¿para qué? Para levantar las pirámides. Bueno, no hay sustento porque las pirámides ya existían antes de lo que los israelitas, según la historia, exacto, antes, ya estaban antes de José, las pirámides. Entonces, no, esos son de pronto recreaciones cinematográficas, producciones cinematográficas hollywoodenses que lo hacen así, pero no, hasta ahora que he leído históricamente, no, los israelitas nunca trabajaron para la construcción de las pirámides, eso ya estaba hecho. De hecho, eso. Exacto, trabaja. Pitón y Ramsés, eso, Ramés, bueno, sí, ahí están, no me acuerdo en hebreo, sí, Ramés, algo así. Y las trabajaron. Está en el 1.11. ¿1.11? Sí, aquí está, perdón, gracias, madre. Las pirámides de Pitón y Ramsés, dice así, Ramsés, 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 en hebreo dice Ramsés. Sí, ellos hicieron esas ciudades, en ese caso, ¿listo? Pero que yo tenga evidencia y que hasta ahora en la arqueología se haya evidenciado que ellos trabajaron, no, hasta ahora no, eso ya estaba, de hecho eso era lo imponente en Egipto, en el mundo entero, esas pirámides, ¿vale?
Miguel, de alguna manera el enemigo siempre busca la cabeza del hogar, totalmente. El enemigo siempre va a querer atacar la cabeza del hogar y por eso la cabeza tiene que estar más de rodillas ante el Señor, más de rodillas, porque si no, mejor dicho, si no es de la rodilla a Dios, se le va a arrodillar al otro, ¿vale? Al maligno. Y así no puede ser, así no puede ser, ¿vale? No podemos que la casa nuestra se derrumbe por eso. Perdóname que me da sed, ¿vale? Entonces, eh, y hay algo que cuando leía me llamaba mucho más la atención. Y es que el pueblo, ¿vale? Eh, Independientemente del decreto y el dictamen que dio Faraón de matar a todos los niños, de ordenar la muerte de los niños, especialmente, el pueblo no temió. El pueblo siguió fructificando y multiplicándose. Siguieron creciendo hasta el punto en que los egipcios los repudiaban y les temían también. Les temían. Tuvieron temor, porque eran fuertes los hebreos. Imagínate, tuvieron temor. Y esto tiene una enseñanza muy buena, muy bonita, la cual voy a ligar con la siguiente explicación. Y es donde les voy a explicar el tema de la palabra Egipto, que es lo que significa la palabra Egipto. Bueno, resulta que la palabra Egipto, voy a escribir aquí en la pizarra digital, la palabra Egipto en la Biblia aparece como Mitzrayim, Mitzrayim, ¿cierto? Mitzrayim, en este caso, Mitzrayim. Y Egipto, realmente esta palabra Mitzrayim, la gente dice, no, significa mundo. No, Egipto no significa mundo. Ah, que hace alusión al mundo es diferente, pero que signifique mundo, no, no significa mundo en absoluto, ¿vale? Egipto, Mitzrayim, hace referencia a lo que es un lugar estrecho, ¿vale? Y Mitzrayim hace referencia a lo que es un lugar estrecho, un lugar de angustia, angustia, donde hay estrechez. Pero ya vamos a ver qué es estrechez. ¿Listo? Angustia. Estrechez, es que no tengo mi tablerito aquí, lo dejé en la casa. ¿Vale? Entonces, y resulta que la palabra Mitzrayim, ¿cierto? Es una palabra dual. Es decir, que hace referencia a dos cosas o a dos lugares estrechos. Podríamos decir que Mitzrayim se podría traducir como dos lugares estrechos, algo así. Puedo decir dos lugares estrechos, podríamos traducirlo, ¿no? Mitzrayim, dos lugares estrechos. Y resulta que en la antigüedad, y ahora que me estoy viendo la serie de José, siempre se conocía como el Alto y el Bajo Egipto. Habían los que vivían en la clase alta, que era la nobleza, y la del plebe, el pueblo, ¿no? El Bajo Egipto en este caso. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué se llama lugar estrecho? ¿Cierto? Mitzrayim. ¿Por qué se llama lugar estrecho? Porque la palabra hebrea, Mitzrayim, tiene como raíz, esta palabra, aquí la voy a escribir aquí, tsar, algo así. No sé cómo pronunciarla en hebreo, pero ahí está. Esta tet, le voy a escribir aquí T, Z, R. Ah, espérate. ¿Vale? Bueno. Y esta raíz es lo que hace referencia, que es en hebreo las letras Sade y Resh, en este caso. Esto hace referencia a, a un lugar estrecho, algo difícil. Lugar difícil, estrecho. ¿Listo? Lugar estrecho, difícil, en este caso. Estas cosas las he tomado del profe Eric, que él las tenía y pues hay que tomar lo bueno de la investigación, ¿no? Pues las tengo acá. Esta. Entonces, esto, de ahí donde viene esta palabra, Mitzrayim, ¿no? De esta de acá, de esta de aquí. Esto aquí está, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿a qué hace alusión lo difícil? ¿Por qué difícil? Un lugar estrecho, difícil. ¿Por qué? Porque resulta que Egipto estaba en medio del desierto, era totalmente desierto, ¿vale? Y solo se sostenían a través del río Nilo, punto.
ese río que atravesaba por ahí. No más. Entonces, claro, era difícil vivir en una ciudad así, donde solo había nomás un río. Bueno, en ese momento. Lugar estrecho no hace referencia a algo pequeño, ¿no? Porque Egipto era grandísimo. Eran dos, exacto, era referencia a algo difícil de vivir en aquel lugar. Era complicado, es como decir, no, me voy a ir para Turkmenistán o por allá a vivir o a Irak. Difícil, una ciudad muy difícil de vivir, literalmente, para el sustento, para el mantenimiento. O sea, muy difícil, o sea, es difícil. Entonces, en hebreo le llamaron así porque también tiene una visión muy espiritual y profunda, en este caso. Y es que la esclavitud que se provocó, que se daba en Egipto, se proyectó como una esclavitud en el mundo, hacia el mundo como tal. La vida según el mundo es que estrecha, difícil. Y eso lo sabemos bastante bien. Y más que todo en estos días. El mundo es súper grande, ¿no? Este globo terráqueo es grande. Entonces, no, mira que no se trata de lo grande, lo espacioso. Se trata de lo difícil, la complejidad. El mundo es grande, pero difícil. La vida, viviendo dentro del mundo, depende del mundo. Pero fuera del mundo, depende de Dios. Cuando el Señor nos saca del mundo, nos está diciendo, hey, ya no dependas más del mundo de lo que dependías. Ya no vayas tras las cosas de ese mundo que tanto amabas, que tanto querías. Sino, vayan tras lo que da la vida que soy yo. Dependan de mí. Yo los voy a sustentar. ¿Cierto? Y si quieren, me pareció muy interesante la enseñanza que dio el profesor Eric Hoy de Eclesiastés. Justo hablaba algo sobre eso. También, sobre las cosas de este mundo, lo cual nosotros, los gentiles van detrás de ello. Y muchas veces nosotros queremos ir detrás de eso también. Se la recomiendo, la última de Eclesiastés. Está dando el libro de Eclesiastés por si les interesa verlo, ¿vale? Entonces, me pareció muy interesante. Entonces, hace referencia a eso, ¿vale? Pero al pueblo no le importó la amenaza del mundo, sino que siguieron procreando. Hoy en día la gente, y especialmente o tristemente el pueblo de Dios que ha caído en eso, dice, ya no voy a tener hijos, porque el mundo está difícil, el mundo está complicado, está vuelto una nada, yo no lo voy a poner aquí, esto, el mundo está muy difícil, sí, ya no hay nada bueno para los muchachos, yo no los voy a traer a sufrir acá, todo eso, ¿cierto? Todos los tiempos han sido difíciles desde que está el pecado en la tierra, todo. Que los gentiles lo piensen, bueno, son mundanos. Listo. ¿A qué se le va a exigir a un gentil? Pues, hombre, no se le puede exigir nada. No le puede juzgar con la Torah a un gentil, porque pues no es del mundo, no es del pueblo de Dios. Claro está. Pero que el pueblo de Dios caiga en estas prácticas, ya eso es complicado. Eso ya es para preocuparse, porque se está dejando llevar por las filosofías de este mundo. Y no es correcto. Allá voy. Porque los mandamientos de Dios no pueden de repente depender de las circunstancias que pasemos por el mundo. Hay que hacerlo, ¿cierto? ¿Qué decía el Señor? Donde quiera que vayan, ¿cierto? Hagan esto, donde quiera que estén. Porque somos luz y la luz tiene que ir a donde nosotros vayamos. La obediencia a Dios no puede depender de las circunstancias, incluso por las que estemos pasando. Mire, los apóstoles, esos varones les daban garrote y salían gozosos. ¿Por qué? Porque se cumplía en ellos lo que Mashiach les había dicho. Y obedecían hasta el final. Murieron obedeciendo. Y así tenemos que es nosotros, hacer morir nuestra carne por la obediencia a Dios. Que no pueden depender el cumplimiento de los mandamientos de Dios por las circunstancias que estemos pasando. Dios nunca dijo que dejáramos de fructificar. De ser así, pues lo habías dejado escrito y ya, hasta aquí fructifiquen porque ya. Pero no, ya está, ¿cierto? Dijo, ponle la tierra. Ah, que hay personas que no se les da, eso ya es otro caso, ¿listo?
ya es otro caso, listo, ya tampoco vamos a entrar ahí en detalles porque es otro caso. Lo importante es el anhelo del querer cumplir ese, y Dios sabrá el momento, punto, ya está. Primero para hacer eso, yo a veces pienso que el Señor, ahora los que estamos en el Señor y que entramos en un matrimonio dentro del Señor o una relación con una persona del mismo yugo, creo que es importante primero ser formados como pareja para después traer una criatura al mundo, ¿cierto? Es necesario para sí mismo, primero, estar consolidados en la relación y de esa manera consolidar ya después con lo que venga el niño o la niña, que el Señor permita. Y el Señor conoce perfectamente el, literalmente el tiempo preciso para poder hacer eso. ¿Mm? Eso es muy importante. Así que hay que confiar en el Señor, pero nunca debemos perder ese anhelo ni seguir ese pensamiento mundano, ¿vale? Porque Dios nunca dijo que dejemos de fructificar. Más bien, en este caso, más bien, hoy en día, y lo he visto, y por donde vivimos, es algo que se ve todos los días. Ya están reemplazando los hijos por las mascotas, literalmente, los reemplazan por las mascotas. Pero sabemos de dónde vienen aquellos pensamientos de no querer fructificar. ¿Quién es el que no quiere que se fructifique? Satanás, las tinieblas. Y no podemos permitir que esos pensamientos nos gobiernen, por si se le ha pasado por la cabeza a los que no tienen hijos aún, o los que están solteros. Y también lo hacen porque hay mucha violencia. Por eso es importante, familia, los que están solteros, lo digo así, buscar y pedirle a Dios que le ayude a encontrar una persona en Hashem. El yugo igual es importantísimo, porque es necesario que tengan la misma visión dentro de la escritura. Es posible que tú quieras fructificar y la otra pareja diga, no, yo no quiero. Eso se te forma un problema ni el berraco ahí. Y eso ya se te demandará por necedad, porque si lo pudiste evitar y no lo hiciste, se te demandará por eso. ¿Mm? Entonces, familia, en ese caso, hay que tener cuidado. Avancemos. Yo hace poco que salí al parque, por ahí tenemos un parque donde vivimos, no lo podía creer, y le dije a Linda, le dije, un perrito, iba una pareja, ¿vale? Iba una pareja. Como dice mi mamá, ya cuando lleguen a viejos, el perrito los va a llevar a la clínica, les va a dar de comer, los va a auxiliar, literalmente, o sea, vi un perro que ya estaba viejito, se le veían las canas por encima, y el perrito es perro, hombre, son animales, y los animales no pueden tener, eh, son animales y son más importantes. Entonces, en este caso, espérate, yo miro una cosa que se me metió algo aquí. Bueno, es que se me metió un aviso y ya, pero ya, de eso. Vi una pareja llevando a ese perrito en un coche para bebés. En un coche lo llevaban. Y luego lo soltaban, el perrito caminaba, sí, camina cojito, pero hombre, es un animal. Y lo llevaban en un coche y tenían otros 3 perros más. Mario me dijo, hombre, tú puedes tener amor por la naturaleza, puedes tener amor por los animales. Hace poco algo pasó chévere aquí en la casa y pues se hizo lo que el Señor permitió con el animalito, muy chévere. Pero, sí, pero no irnos más allá de lo que no nos corresponde. ¿Sí me van a entender? Listo, tienes una mascota, trátalo como una mascota. Punto. El animal en su lugar. No tiene que tener ya contacto como si fuera un humano que sube a la cama, que esto, que lo otro y que... No, no, no. Es un animal. Hasta el animal yo creo que se siente incómodo por esas cosas, pero bueno, pensamos que no, ¿no? Entonces, luego entramos al capítulo 2, ¿vale? Y vemos el episodio de cuando la mamá tuvo a Moisés, lo tuvo por 3 lunas. Dice ahí que lo tuvo por 3 lunas. ¿Listo? Lo tuvo por 3 lunas. Y lo mete en una cesta que cubre con una especie de, como de asfalto, como de brea en ese momento, y lo arroja en los juncos en medio de la orilla del Nilo. ¿Vale? O más bien en la orilla del Nilo, en medio de los juncos que habían allí. Y Dios, porque eso es Dios, lo hace ir directamente hacia donde estaba la hija del faraón. Y ella lo ve y manda a sus criadas para que lo tomen. Y luego lo ve
Y dice que sintieron lástima por el niño cuando lo vieron, porque lloró inmediatamente cuando abrieron la cestica. Él lloró. Y dice que sintieron lástima, compasión por el niño. Compasión. Y luego viene la hermana de Moisés, Miriam, que ella estaba desde lejos vigilando, ¿no? Supervisando. O sea, eso todo el Señor lo hace perfectamente. Y Miriam hace llamar conciencialmente a su mamá, que es la mamá de Moisés, para amamantarlo. Para amamantarlo. Y ella lo amamanta y lo trae de nuevo a la hija del faraón. Lo amamanta por un tiempo, ¿no? Hasta que crece, hasta cierta edad. Y lo trae a la hija del faraón. Y le ponen por nombre Moshe. ¿Vale? Moshe. Ahí dice el versículo, el capítulo 2, versículo 10 dice así. Y dice, y aconteció que ella al niño o al hijo le puso su nombre Moshe. Dice, Batomer Kimin Hamain, dice en situ, dice así, en Shitu, porque fue extraído de las aguas, ¿no? Es lo que dice allí. Pero veamos algo, vamos a ver algo sobre el nombre de Moisés rápidamente. Vamos a ver algo sobre Moisés, el nombre de Moisés. El nombre hebreo que le tuvieron cuando los expulsaron. Vamos a ver. Ah, no, hasta ahora no hay una evidencia como tal. Fue el nombre egipcio. Exacto, sí. Pero ¿qué pasó aquí? Ahorita que el nombre en hebreo aparece así, Moshe, ¿cierto? Ahí como estoy escribiéndolo en pantalla. Moshe, y dicen que significa extraído, colocar entre paréntesis, entre comillas, extraído de las aguas. Listo, vamos a ver qué pasa aquí. Pero resulta que el nombre tiene una etimología en la palabra griega, en la palabra egipcia, perdón, en la palabra egipcia, etimología en la palabra egipcia, Emsis, si es que se pronuncia así, o Emses, algo así. Listo, así tal cual como está escrito así. Así es la etimología de la palabra egipcia, que está allí en el texto, ¿no? Y esa palabra egipcia significa, ¿qué significa esta palabra Emsis? Significa hijo. ¿Listo? Así, en egipcio, hijo. No sé si se pronunciaría así, Emsis o Emses, no sé. No sé si se pronunciará así, pero bueno, ahí está la evidencia gramatical, ¿listo? Y lo que ocurre es que luego en la Torá se da un fenómeno de ridiculización de nombres extranjeros, que ahí es donde ya quieren meter la mano, donde quieren hacer, y eso todavía se ve, ¿no? Los que cambian nombres a nombres hebreos, que hay que usted se llama ahora en adelante tal, usted se llama así, usted se llama así, usted se llama nombre hebreo. Hombre, ¿acaso Pablo no llamó a sus amigos por nombres griegos? Le hace la última parte del capítulo de Romanos y verás esa cantidad de nombres griegos, colaboradores de él que habían ahí. Ya está, ¿cierto? Pero el judaísmo metió su mano allí y y lo que hicieron fue ridiculizar los nombres extranjeros, porque por ejemplo de ellos es Babilú. Babilú, por ejemplo, Babilú se le decía lo que Babilú, Babi, lo que así se escribe. Babilú es igual a puerta, eso es en arameo, si no estoy mal, que se llama puerta de Dios, si no estoy mal. Ay, ¿qué pasó aquí? Espérate, me cuesta este zoom. Puerta de Dios. Pero ¿cómo le llamaron después? Babel, ¿cierto? Babel, que Babel es confusión. ¿Listo? Entonces le cambian los nombres, le quisieron cambiar los nombres. Y al parecer, el nombre original de Moshe en egipcio haya sido así, Hapsebs, haya sido así, haya sido así. El nombre original de Moisés haya sido Hapses, algo así, o vamos a ver si lo tengo bien escrito aquí, perdón. Hapses, sí. ¿Qué significa hijo? Ay, hijo del hijo de Hapi, hijo de Hapi, hijo de Hapi. Y Hapi, en pocas palabras, es el dios Nilo. Era el nombre del dios del río Nilo. Para ellos el río Nilo era un dios. ¿Cierto? El río Nilo. Ajá. Entonces, al parecer, el nombre de él era Hapnses, haciendo referencia a hijo
de Hapi. Era decir, hijo del dios Nilo. ¿Por qué? Porque fue sacado de las aguas. ¿Listo? Entonces, de pronto la mamá le puso así, bueno, la mamá adoptiva, que fue la hija del varón, le puso así. Ese es el nombre que se conoce de Moisés, ¿vale? En este caso, Moshe. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta aquí, en este punto. Entonces, hasta ahí claro con el nombre de Moisés, ¿no? Para que se tenga, porque es bueno explicar estas cositas. Y luego, este nombre pasó a la raíz hebrea Mashah, que significa sacado de las aguas. Mashah significa sacado o extraído de las aguas. ¿Listo? Es lo que hace referencia a esto como tal. Pero se le conoce en la Biblia como Moshe. Ya, se quedó como Moshe, Moisés. ¿Listo? O sea, es como querían insinuar esa raíz Masha como arrebatado de Happy, ¿cierto? Del dios Happy, del dios Nil, algo así, quisieron insinuar, ¿no? Pero igual, o sea, yo digo, Dios no se complicó la vida y lo llamó por su nombre egipcio. Yo creo que lo llamaba nombre egipcio, sino que aquí quedó registrado Moshe, Sí. ¿vale? Pero el Señor lo llamaba por su nombre egipcio, punto. Pero se le conoce Moshe, ¿listo? Al hebreo. Sí, exacto, o sea, los que quieren cambiar el nombre ahí, en hebreo, etcétera, todo. A José le pusieron Sofnat Panea. Sofnat Panea que se llama, que es de sueños descifrador. Así lo conocían. Descifrador de sueños o códigos, algo así. ¿Listo? O, no, de códigos descifrador más bien, de códigos. ¿Listo? Así lo conocían. Y ya, él no se mataba la vida y lo conocían como Safnat Panea. Y bajo ese nombre le tenían un respeto. Punto. Ya está. Dios no se complicó la vida. ¿Listo? Y ahorita que en este capítulo 2 también vemos un paso rápido de la infancia de Moisés, en donde no nos dice nada absolutamente sobre la infancia de Moisés, sino cuando ya es adulto, dice que ya ha crecido Moisés. Y así lo vemos. Y luego vemos que mata al egipcio, ¿vale? Y tiene que salir huyendo. Y el Señor, y digo yo, es dirigido. ¿Fue dirigido hacia dónde? Hacia Madián, ¿vale? Y duró fuera de Egipto 40 años. 40 años duró fuera de Egipto antes de volver allá y otros 40 años en el desierto. Pocas palabras, duró 120 años Moisés porque duró 40 años en Egipto también, de lo que no se habla mucho, de lo que no se habla, ¿vale? Y lo curioso es que aquí no tiene, o sea, no se habla absolutamente de nada, solo ese acontecimiento de cómo lo sacaron del agua, la mamá cuando lo tira al río, y ya. ¿Por qué? Yo analizaba, porque para Dios no fue relevante la infancia de Moisés. Hombre, era una infancia mundana, se crió en Egipto, fue egipcio, en pocas palabras. Dice que vivía dentro del palacio, porque dice, y un día salió a ver a sus hermanos, ¿cierto? Ah, salió, o sea, no vivía con ellos, vivía ya en palacio con la hija del faraón. ¿Mm? La hija del faraón. Entonces, Dios no le importa nuestro pasado. Cuando nos llama a ser parte de su pueblo, de su promesa, no le importa quiénes éramos nosotros. Ya está. Lo que importa es lo que somos ahora, a partir de cuando Él nos llamó. Y Él nos llama para transformar nuestra vida y no ver más para atrás. Así hizo como hizo con Moisés, cuando lo llamó en esa visión, fue para transformar su vida, no más. Ya está. Porque el Señor, como dijo el apóstol Pablo, ya no nos ve según la carne. Y a Mashiach, como dice la palabra, si lo vimos según la carne, pues ya no es según la carne. Ya está como Dios allá arriba. Entonces, no nos podemos conocer según la carne. Si el Señor no nos ve según la carne, ¿cómo nos vamos a conocer? Eso es con algo con lo que luchamos. Y eso día hablaba con Linda de eso, el mandamiento que dice, no guardarás odio ni rencor hacia tu hermano, hacia tu prójimo. Es un mandamiento. Levítico 19. Es un mandamiento duro, sí. Es difícil. Pero solo en el Señor podemos hacerlo. No guardar ningún tipo de rencor hacia nadie, ni hacia gentiles. O sea, primero, ni hacia el pueblo de Dios, y mucho menos, perdón, si no es hacia gentiles, mucho menos hacia el pueblo de Dios. Hacia nadie tenemos que guardar rencor. Soltar eso en Dios. No podemos tener eso, porque ya no podemos, entre los hijos de Dios,
Ya no nos podemos conocer según la carne. Ah, es que este man era matón. Pablo era. Ya el Señor no lo veía así. Ya el Señor lo veía como su siervo. ¿Mm? Ya el Señor lo veía transformado totalmente. Tenemos que tener cuidado, no guardar rencor en nuestra vida. Eso nos hace mucho daño, la verdad. Es algo de lo que Dios habla y nos viene hablando mucho. Y ya yéndonos al capítulo 3 y ya en este capítulo ya dejamos ahí porque vamos a, ya no entrar en detalle, ya, como les digo, hay muchas cosas que uno quisiera tocar, pero el tiempo no da, ¿no? Y yo quiero en el capítulo 3 hacer un énfasis, ¿dónde está el capítulo? Aquí está, un énfasis en algunos versículos y de aquí tal vez el 4, ¿cierto? También el capítulo 4, vamos a ver si alcanzamos. Vamos a ver varias cosas aquí, ¿listo? Nota que el primer versículo dice, vamos a leer el capítulo 3 versículo 1. Capítulo 3 versículo 1, ¿no? Y Moshe era pastor del rebaño de Yitro, su suegro, Cohen Midian, ¿cierto? Vayinha et Hudson, a Harman Hamidbar. Dice, y Moisés era pastor del rebaño de Yitro, su suegro. ¿Qué era qué? Cohen de Midian, ya le puedo explicar, sacerdote de Madián, ya le puedo explicar, es una cosa allí, ¿listo? Sacerdote de Madián. Y dice que Moisés dirigía el rebaño hacia el desierto, ¿listo? Hacia el desierto. Ahorita que el primer versículo habla de que Yitro era el suegro de Moisés, ¿listo? Pero dice que era sacerdote de Madián. ¿Cómo así sacerdote? Claro, yo me preguntaba, y también me preguntaron, si no existía aún el sacerdocio instituido por Dios, ¿por qué este es sacerdote? ¿Cierto? Y es aquí donde entra la importancia de la escritura, de la gramática y del texto hebreo. Porque resulta, le voy a escribir aquí, la palabra Cohen, ¿cierto? Cohen, voy a escribir aquí, voy a borrar acá, Cohen, ¿cierto? Creo que es así, Cohen. Esta palabra Cohen, que la han traducido como sacerdote, como tal, no significa sacerdote, ni tampoco se conecta con un término religioso, ni ritualista o ceremonial, sino que Cohen se le conoce como a un ministro. Vamos a colocar aquí, ministro, Cohen es un ministro, administrador o servidor, hablando en temas económicos, perdón, económicos o políticos. Políticos. Eso es lo que es un Cohen, lo que traducen como sacerdote. ¿Vale? Cohen. Cohen, perdón, no es Cohen. Cohen, no Cohen. Es no, lleva la tilde antes. Lleva la tilde la E. Es Cohen. Ya. Es un ministro, un administrador, un servidor en temas económicos o políticos. ¿Cómo así? Es alguien que lleva las directrices u órdenes de un pueblo o una casa, ¿vale? Alguien que dirige una casa, alguien que dirige un pueblo. Y Jitro no podía ejercer el sacerdocio porque no había templo, no había tabernáculo. ¿Cómo iba a ejercer un sacerdocio? Y esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿vale? No había templo. Y además era madianita, no era levita. Y el sacerdocio se le ejerció a los levitas, ¿vale? Este varón era de Madián, de los hijos de Ismael, de los hijos de Abraham. Imagínense. Y recordemos que los madianitas eran enemigos de Israel. ¿Listo? Después, en el desierto. La palabra cogen, también esta palabra se debe entender dentro de la escritura como una persona libre bajo unos estándares. Persona libre bajo ciertos estándares. En este caso, los de Dios, ¿cierto? Estándares de Dios. Es lo que también tenemos que entender acá, estándares de Dios. Por ejemplo, existía el Hakohen Hagadol, voy a escribirlo aquí, que llaman sumo sacerdote, ¿no? Hakohen Hagadol. Y se le puede entender como el gran administrador.
o servidor, ¿cierto? O ministro, en este caso, el Hakohen Hagadol, o sea, lo que llaman sumo sacerdote, el gran ministro, o el gran administrador, el gran servidor. Y nosotros somos, ¿qué? Un reino de Kohanim, ¿vale? Un reino de Kohanim, Mamlehet Kohanim. Somos un reino de personas libres. Somos un reino de administradores, como dice Apocalipsis. Somos un reino de sacerdotes, lo dice Éxodo 19. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Y en razón de ello, somos llamados a ser buenos economos en griego, que hace referencia a buenos administradores, ¿vale? Entonces, ¿administradores de qué? De la multiforme gracia de Yehoshua HaMashiach. Eso está en Primera de Pedro 4:10, ahí lo pueden leer. Somos administradores, somos economistas, es decir, tenemos que administrar bien la gracia que Hashem Mashiach ha depositado en nosotros. Entonces, ser un Cohen o ser un parte del reino de Kohanim, ¿cierto? Lo que se conoce Mamlejet Kohanim, Mamlejet Kohanim, que es un reino de sacerdotes, entiéndase por personas libres o administradores de la gracia de Dios. ¿Libres de qué? Del pecado, de las costumbres de este mundo. Para eso el Señor nos vuelve Kohanim, de su reino, para hacernos libres del pecado. ¿Mm? Libres de lo mundano, libres de las leyes de este mundo. Nada del mundo nos puede regir. Entonces, podríamos decir, y me atrevo a sugerir, que Yitro, suegro de Moisés, ¿vale? Era un hombre administrador de su casa o de Midian, de Madián, ¿listo? De Midian o Madián. O también un ministro, y eso llegaba a la conclusión con el hermano Harry, un hermano que hablaba con él de ese tema, o un administrador de la gracia de Dios. Y posiblemente fue él quien usó Hashem para poder llevar la palabra de consejo a Moisés. ¿Vale? Posiblemente fue él. Y el contexto en sí, cuando uno lee, no da para pensar de que era un sacerdote como nosotros lo pensamos. Exacto, como lo que conocemos. Esa palabra sacerdote no se debería utilizar. Exacto, no se debería. Sería ministro, entonces. Un servidor, una persona libre, un administrador de la gracia de Dios. ¿Vale? En este caso, podría llamarse un Cohen. Entonces, Jitro posiblemente era un consejero, un sabio del momento en esa ciudad. En Génesis, por ejemplo, uno ve que a Melquisedec se le llama Cohen le Hashem, o sea, un sacerdote para Dios. Este sí era pertenecía a Dios, pero aquí simplemente dice un Cohen Midian. Cohen Midian, es decir, era un sacerdote de Madian. Ya está. O sea, un hombre, una persona administradora, sea de su familia o un consejero en Madian, etcétera. ¿Listo? O un ministro de la multiforme gracia de Dios. ¿Listo? Nada que ver con lo demás. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos a seguir leyendo. Dice así, versículo 2. Y se le apareció un ángel, un mensajero de Hashem a Moisés en llamas de fuego en medio de la zarza. Y vio, y he aquí que la zarza ardía, ¿okay? En fuego, y la zarza no se consumía. Pero la zarza no se consumía. Y dijo Moisés, me apartaré ahora y veré esta gran visión del por qué no se consume la zarza. ¿Listo? Versículo 4. Y vio Hashem que se apartó para ver y lo llamó a él Elohim de medio de la zarza. Y le dijo, Moshe, Moshe, 2 veces le llamó. ¿Listo? 2 veces. 2 veces. Y dice, y dijo, he aquí, dice Moisés, heme aquí. ¿Listo? Y dijo, no te acerques más,
quítate el calzado de sobre tus pies, porque el lugar en el cual estás parado sobre él es Atmat Kodesh U, es decir, suelo santo. ¿Listo? Ya a ver si le voy a dar una referencia de por qué dice eso. ¿Listo? Recordemos que es una visión. Es una visión que tuvo ahí cerca en el monte Oreb. Una visión que tuvo en el monte Oreb. ¿Listo? Donde estaba pastando con las ovejas. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. ¿Cierto? Dice, y ocultó Moshe su rostro porque temió de mirar al Elohim. Mira que ella no dice Elohim, sino al Elohim. Eso es importante. Entonces, vamos a ver varias cosas aquí. Primero, se le aparece un mensajero de Dios, ¿vale? Un ángel, llamémoslo así para que lo entiendan. No el ángel de Dios, no sé qué dicen algunas versiones. Un ángel, no, Shaddai, no, no dice de Hashem. Bueno, un ángel. No, un ángel. No, pero es que dice del Shaddai. Sí. No, un ángel del Shaddai, no. Un ángel. Dice, y se apareció el ángel de Adonai. Tampoco el ángel, porque no lleva un artículo definido. Y es ahí donde estas malas traducciones se prenden para decir que a Yehoshua se apareció a Moisés. No, ahí no dice, dice un ángel. Ya, cualquier ángel de Señor. Un mensajero. ¿Listo? Y ya vamos a ver algo muy interesante. Exacto. El ángel, no, un ángel. Deberían quitarle ese él ahí en la Biblia, colocar un ángel. Un ángel de Hashem. Exacto, se apareció un ángel de Hashem. ¿Listo? Luego lo llama dos veces. ¿Quién? El ángel, no Hashem. Ya les voy a explicar por qué. Lo llama dos veces. Y estuve investigando un poco sobre el número dos. Y lo que voy a decir, a ver, no es que sea lo único, ¿no? Pero sabemos que el número dos en la Biblia representa la veracidad sobre un asunto. Dos testigos representaban ¿qué? Representaban la veracidad, representaban la verdad de lo que se había hablado o sobre lo que se estaba comentando. Entonces, otro punto, la repetición de una visión o un sueño representa una confirmación por parte de Dios. ¿Dónde vemos eso? Lo vimos en Génesis, cuando el Señor le hace soñar a Faraón dos veces el mismo sueño en diferentes escenarios. Pero ¿qué le dice a José? ¿Cierto? ¿Qué le dice José? Le dice, el haber soñado el faraón dos veces confirma su palabra, que es la palabra de Dios. ¿Listo? Dos veces confirma. Entonces, en lo que yo deduzco aquí de lo que investigué del número dos, al ser llamado Moisés dos veces directamente, yo me inclino personalmente a que el Señor le estaba confirmando el llamamiento a Moisés a través del mensajero que era ese ángel que se apareció allí. Porque lo hubiera podido llamar una vez y ya, como hizo con Mateo. Mateo, sígueme. Ya, punto. Y se paró Mateo y se fue detrás de él, del Señor. Pero la otra cuestión es que si no era Dios, sino un ángel, ¿cierto? Es otra pregunta. Entonces, ¿por qué dice yo soy el Elohim de tus padres? ¿Vale? Esas son preguntas que nos podemos hacer capciosas. Resulta que un ángel o un mensajero del Señor lo que hace es leer un edicto de Hashem, un decreto de Hashem que manda a la persona a la que se le manifestó. Es decir, a Moisés se le apareció en zarza un ángel, imagínense una persona leyendo aquí un papiro, un decreto, ¿no? A Moisés. Ese ángel se le apareció a Moisés y le estaba leyendo a Moisés, ¿vale? Le estaba leyendo a Moisés el decreto que Dios ya había dado sobre su pueblo de Israel en Egipto, ¿vale? Entonces, cuando el ángel dice, yo soy Hashem Elohim, eso no lo hace ángel, eso no lo hace Dios, perdón, eso no lo hace Dios. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Es como si yo estuviera leyendo una carta del presidente al pueblo, ¿cierto? Y diga, yo estoy leyendo la carta que me entregó el presidente, porque el presidente no se presentó, un ejemplo, pongámoslo así. Y yo digo, yo, Gustavo Petro, presidente de Colombia, anuncia. La pregunta es, al yo decir esas palabras, ¿eso me hace a mí presidente? ¿Eso me hace a mí Gustavo Petro? No, no me hace a mí el presidente de Colombia,
¿vale? Exacto, soy un mensajero que llevo el recado. Y estoy leyendo algo que ya escribió el presidente. Ya está. Entonces, un malaj, un mensajero o un ángel es un Elohim. Por eso él lo dice allí. Y tuvo temor y se escondió Moisés su rostro porque temió de mirar al Elohim. Ah, ya le mete artículo, es decir, al mensajero. Recordemos que la palabra Elohim no solamente hace referencia a la palabra Dios o algo así, no. Elohim es una autoridad enviada por Hashem en representación de él. El sumo sacerdote, para que me entiendan, era un Elohim. Moisés es puesto ante su hermano como Elohim. Vamos a leerlo aquí en el 4. En el 4:16 dice, Éxodo 4:16, capítulo 4, dice, y comunicarás, y comunicará para ti al pueblo, y será él para ti por boca, y tú serás para él por Elohim. Ahí está, ¿cierto? Una autoridad. Luego, la otra semana, en el capítulo 7, vamos a ver qué dice, yo te he puesto ante Faraón como un Elohim también, una autoridad, ahí está también, una autoridad, ¿vale? Para que pronto eso nos ayude a no hacernos ideas en la cabeza que no son. Incluso la palabra de Dios es un Elohim, es un mensajero. La misma palabra de Dios es un mensajero. ¿Qué dice Hebreos 2:1-2? Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice así, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿quiénes eran los que comunicaban el mensaje? ¿Qué dice el versículo, capítulo 1, versículo 1 de Hebreos? Habló por medio de ángeles, luego por medio de profetas, luego por medio de animales y por último habló por medio de Yehoshua Hamashiach, su cuerpo, ¿vale? Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, bueno, ahí viene todo el tema, ¿no? Fue por los ángeles. Fue por los ángeles que el Señor enviaba su palabra. No veían a Dios cara a cara, porque si veían a Dios cara a cara, se mueren, No, sí, no, no no se soportan. siente. Y ni siquiera Moisés se atrevió a mirar tuvo, se escondió su rostro. No se atrevió a mirar al ángel que le apareció. Pues vio el reflejo nomás. Entonces, eso es una autoridad. Es decir, una autoridad puesta por Elohim. Otro punto a ver, es que el ángel le dice que no pisara suelo santo, es decir, Atmat Kodesh es la palabra que aparece ahí, suelo santo, haciendo énfasis de qué? Haciendo énfasis de que esa tierra era polvo de él, pero no se estaba refiriendo a la tierra como al monte Oré precisamente o al país donde estaba, no, está hablando del polvo que hay en toda la tierra, la plenitud del polvo de la tierra, del globo terráqueo, hablemoslo así para que me entiendan. No está hablando del pedacito que estaba allí. Pero acuérdense de que Moisés tuvo una visión. Y lo más curioso es que la zarza del desierto, en la que se la manifestó el ángel en un llama de fuego a Moisés, la zarza en el desierto no da fruto. ¿Vale? Estaba pensando hace poco, Haber subió una enseñanza sobre la zarza, que era zarzamora, pero en el desierto no hay ese tipo de zarza. Es una zarza que no da fruto, es una zarza que parece seca. De hecho, no tiene ni flor y casi no tiene ni hojas las zarzas del desierto. Es la verdad, no vale la zarzamora. Y lo más tremendo es que es desértico y se da en el desierto, se da en el polvo, en medio del polvo. Mm. Y ahí se manifestó Dios, en medio de ese polvo, de esa zarza seca, sin fruto, sin hoja. Y esto hay una enseñanza muy bonita al respecto, porque cuando el ser humano, o nosotros los seres humanos nos despojamos de nuestros intereses, nos despojamos de nuestro ego, nos despojamos de todo aquello que nos genera placer, pero no agrada a Dios, ¿cierto? Cuando despojamos de todo aquello que está en contra de la Torah, ahí Dios se manifiesta, ¿vale? Ahí Dios se manifiesta y empieza a arder en esa zarza seca, ¿vale? Y esa zarza no es consumida. Pero hay árboles frondosos que se creen muy fructíferos, ¿vale? Pero pronto se secan. Y me refiero a personas.
¿Mm? Y si les llega el fuego, se consumen rápidamente. Ya está. Porque se creen fructíferos y sabios en su propia opinión. Pero aquí la zarza no se consume. Muchos dicen que representaba la opresión del pueblo y que entre más los oprimían, más crecían. No sé, pero puede ser, ¿vale? Pero me inclino más por esta enseñanza, realmente. Y en el capítulo 4 vemos las dudas de Moisés. Las dudas de Moisés. Moisés siempre dudando, ¿no? Después de que el Señor le da todas esas señales, y pues vamos a ver unas cosas de las señales rápidamente. Dudas, las dudas de Moisés. Y es normal, somos carne y somos débiles, ¿no? Sintió temor Moisés, sintió temor. Pero esto enseña una cosa más, que nada se opone a las decisiones del Señor. No hay poder humano que se oponga al Señor. Si fuera por Moisés y por el impulso humano, entonces Moisés no habría ido a ningún lado. No hubiera ido a ningún lado. Ya está. Pero el Señor dice y se hace. Punto. Ya está. Y eso demuestra que el llamamiento, cuando el Señor nos llama, no lo hace como, siempre lo he dicho, ¿no? Que lo hacen ver al Señor como un caballero. Dios no te obliga. Dios es un caballero. Dios es respeto. No, no, no confundan las cosas. Dios cuando te llama te arranca de las tinieblas. Punto. Y algo que realizábamos anoche leyendo la parashá es que cuando el Señor le manda a decir por medio de Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo, espiritualmente, ¿quién le está hablando? A Satanás. No es que el Señor le pida a Satanás que le dé permiso le está, eso enseña que Satanás nunca nos va a querer dejar ir. ¿Y qué hizo el Faraón? Más puso presión, ¿cierto? Más puso presión, más le acrecentó todas las cargas. Y el pueblo más se afligió y se fue en contra de Moisés después. Porque Moisés es autoridad, ve representación de la autoridad de Hashem y Satanás está en Faraón, en este caso. Entonces hablando Hashem con las tinieblas. ¿Y qué hace? Dios sabía que le iba a decir que no, pero eso demostró que él le dice a Moisés, porque Moisés después le dice, Señor, pero mira, Faraón me dijo que no. ¿Y qué dice el Señor? Ahora sí el Faraón verá mi mano fuerte. Cuando el Señor nos arranca de la vida de Satanás, mete su mano fuerte. Cuando arranca nuestra vida de las tinieblas, mete su mano poderosa y nos quita de allá. No nos pide permiso. ¡Bum! Nos saca el cabello y venga para acá. Venga lo limpio, venga lo y ta, ta, ta. Así tal cual. El Señor no me pone con vainas, ¿vale? Porque si es por decisión humana, nadie va. ¿Listo? Entonces, a Hashem nada se le opone. Él siempre empodera. ¿Listo? Luego vemos en el capítulo 4 que habla de qué? De una serpiente, ¿no? Dice, le dice cuando le empieza a dar las señales. Dice así. Y dijo a él Hashem, ¿qué es esto que tienes en tu mano, no? ¿Qué es esto que tienes en la mano? Y dijo, un báculo. Y dijo Hashem, arrójalo al suelo. Y lo arrojó al suelo. ¿Listo? Y se volvió, ¿qué? Por Nahash. Tengan ahí presente la palabra Nahash. ¿Listo? Nahash. Que lo traducen como serpiente. Y bueno, sí, traduzcámoslo como serpiente. Pero un Nahash. ¿Listo? Y ya con eso terminamos aquí. Nahash. ¿Listo? Un Nahash. Nahash. ¿Listo? Dice que fue un Nahash. Y se retiró Moisés delante de él, de la serpiente. Y dijo Hashem a Moisés, estira ahora tu mano y agárrala de su cola. Y envió su mano y agarró de la cola de ella, ¿cierto? Y se volvió báculo en su mano. ¿Listo? Dice, por esto es para que exhiban fidelidad, ¿cierto? Porque verán que el Dios de sus padres está contigo, está en ti, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿cierto? Y dijo Hashem, y aún más, le dijo Hashem más, ¿cierto? Le dijo más, aún. Mete ahora tu mano en tu pecho o en tu seno. Y metió su mano en su seno, ¿cierto? Y sacó, y he aquí que su mano era leprosa, era como la blanca como la lepra, la nieve, ¿cierto? Era leprosa, dice así. Y dijo, vuelve a meter tu mano en el seno. Y volvió a meter su mano en su seno y la sacó. Y aquí que volvió a ser como su carne. Dice así. ¿Listo?
Entonces, son unas dos señales que da y al final da otra señal, ¿no? Que es la de la sangre. Esta es como la serpiente, ¿no? Pongámosle aquí serpiente, Nahash, y la otra es lepra. ¿Listo? Y hay algo muy curioso al respecto de esto, porque cuando leemos la palabra Nahash y la mano leprosa, recordemos que el báculo aquí, ¿se acuerdan cuando les dije la otra vez, la última parashá, que cuando Jacob se recostó su cabeza en el báculo después de dar la bendición a los nietos de José? Eh, el báculo representaba a Mashiach en ese momento, la autoridad. Aquí representa la serpiente como Mashiach en la autoridad. ¿Por qué? No porque Mashiach sea la serpiente, ¿no? Sino porque iba a vencer a la serpiente. Y lo curioso es que cuando llevas estas dos palabras, Nahash y Mashiach, a la gimatria o a la gematría, pues que se conoce en el ámbito hebreo, obviamente no es para hacer con todo, pero en algunos casos funciona, es especial. Estas dos palabras tienen el mismo valor numérico, 358, tanto Nahash como Mashiach. Entonces, Nahash en este caso hace referencia a Mashiach, porque Mashiach en la cruz iba a colgar a la serpiente, ¿vale? Mashiach iba a vencer a ese animal rastrero del Ganede que hizo pecar a Eva y a Adán, ¿vale? Y por el lado de la lepra, el leproso en el Talmud se conoce algo como el leproso, eso lo tomé del profe Eric. En el Talmud se conoce en el Tratado del Sanedrín, en la página 96. Resulta que en el pensamiento hebreo, a Mashiach se le conocía como al leproso del Sanedrín, ¿vale? Y en el pensamiento hebreo siempre se habla y se comienza ante un evento desde lo más crítico hasta lo más suave. Y para el mundo hebreo lo más crítico era tener lepra. Y a él se le llamó el leproso del Sanedrín, como tal, a Mashiach. Mashiach, le llaman así el leproso del Sanedrín. Porque si analizamos Isaías 53, y está basado en Isaías 53, 4, 5. ¿Qué dice Isaías 53, 4, 5? Voy a decirlo del hebreo. Dice, Isaías 53, 4, 5. Él ciertamente nuestras enfermedades levantará y nuestros dolores llevará. Pero él, ahí literalmente dice enfermedades. ¿Listo? Levantará enfermedades. Pero él será profanado, perforado, dice ahí, perforado a causa de nuestras rebeliones. Pecado de condenación. Perforado, mira que él le perforaron las manos, perforaron el costado y le perforaron los pies, talones. Literalmente fue perforado él. Fue perforado a causa de nuestro pecado. Será molido por nuestro pecado no corregido. ¿Y qué dice? Y la corrección, reprensión de nuestra paz estará sobre él. Y por su herida habrá sanidad para nosotros. ¿Listo? Mashiach se hizo leproso por nosotros y se quitó las vendas una vez y para siempre. Porque eso dice en el Talmud, el recorrido textual alegórico que habla sobre el leproso del Sanedrín. Dice que el rabí estaba investigando las escrituras y que se encontró el profeta Elías. Cuando dice que se encontró el profeta Elías, se refiere a que llegó a los profetas, listo, a la lectura de los profetas, y empezó a entender sobre Mashiach. Y bueno, hubo una alegoría allí, ¿no? Una alegoría, y que le dijo, ¿y cómo entenderé y cómo sabré quién es el leproso del Sanedrín? Porque él solo se quitará, porque lo verás en la plaza en medio de leprosos, y él solo se quitará las vendas una vez. Ya está, una vez. Y eso hizo Mashiach. Sacrificó una vez y para siempre. Se quitó las vendas una vez y para siempre. ¿Vale? Y estas son señales que dio Hashem a Moisés. Mire que todo eso tiene una representación espiritual muy fuerte. Y la última señal, que es la que le da más adelante, que le dice, si no estoy mal, le dice a él, el 8, no, el 9, o el, dice, ya, eso, y acontecerá que si no escuchan a ti y no exhiben fidelidad para ti, no escuchan la voz, ¿cierto? De las primeras señales y tampoco la voz de la señal de después, entonces, sino que tampoco exhibirán
a las dos señales, a esas dos señales, no escucharán a tu voz, tomarás tú de las aguas del Nilo y las derramarás sobre la tierra seca, y será que las aguas, las cuales tú tomaste del Nilo, se convertirán por sangre sobre la tierra seca. ¿Qué entendía yo por esto? Y es algo que les voy a compartir, porque esta última señal me causó mucha curiosidad. Y lo voy a decir así hasta aquí, porque no estoy muy seguro, pero voy a decir lo que yo sentía en ese momento cuando estaba haciendo el estudio. Y recordemos que el agua hace referencia a la palabra limpia de Dios. Dice que lo limpiaré con el agua, con la palabra. Pues lo dice Pablo en Efesios. Lo limpiará todas inmundicias con el agua, que es la palabra de Dios. Creo que lo dice así, en Efesios 6, si no estoy mal. La palabra de Dios es la palabra, es el agua limpia de Dios sobre nosotros para quitar, ¿qué? Nuestras inmundicias. ¿Qué dice Ezequiel 36:25? Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. ¿Qué dice Hebreos 9:13-14? Hebreos 9:13-14. Entonces, ¿qué representa la sangre? Dice, porque si la sangre, dice así, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, están en los sacrificios en el templo, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, o más bien a los desordenados, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Rúa eterno se ofrece a sí mismo sin mancha de Elohim, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Claro, el agua, la palabra de Dios, y la sangre representa el sacrificio de Mashiach. ¿Y qué entendía yo? Y esto me atrevo a decírselos, pero bueno, esto es algo que yo analizaba y deducí de aquí. Nosotros recordemos que somos como el polvo de la tierra y Adán fue hecho del polvo de la Adama, ¿cierto? El polvo. Y bien le dijo a Abraham, el Señor a Abraham, que su descendencia sería como el polvo, ¿cierto? Sería como la arena del mar, como las estrellas, sí, muy regada. En este caso, la arena del mar, el polvo de la tierra. Y esa agua es la palabra limpia y pura manifestada en Mashiach, ¿vale? A través del Ruach también. ¿Viniendo a dónde? Acá en la tierra, para morir por nosotros, para librarnos del mundo, de la esclavitud del pecado. Y se convirtió en sangre, es decir, en sacrificio por nuestros pecados. Porque ¿qué le dice el Señor Moisés? Derramarás el agua sobre la tierra, caerá a tierra. Y cuando caiga a tierra, se volverá sangre. Sacrificio. ¿Sí me voy a entender? Un sacrificio. Porque Él pagó el precio por nuestra condenación. ¿Mm? Pueda que tenga otra connotación espiritual, ¿sí me van a entender? Pero por ahora siento interpretarlo de esta manera y me recuerda aún más lo que el ángel le dijo a Moisés: no pises suelo santo, el Atmat Kodesh. Acuérdense que el Atmat Kodesh, el suelo santo en la visión, hacía referencia a que de él, el polvo de la tierra, el suelo, es de él, pertenece a él. El polvo es de él. La tierra seca es fertilizada por el mismo Hashem. Exacto, para que toda semilla dé buen fruto, en este caso. Somos polvo, en este caso. Entonces, por eso tomaba yo literalmente estas señales, porque no eran cualquier cosa. Si están allí es por algo, ¿vale? Están allí es por algo. Entonces, el Nahash representa, vamos a escribirlo aquí ya cerré la Biblia todo, ya cerramos, ya pasamos el tiempo, pero bueno, es la escritura. El Nahash representa la serpiente, entre comillas, pero es Mashiach colgando a la serpiente, Satanás, en el madero a través de su sacrificio. ¿Listo? La lepra hace referencia a Mashiach
que se contaminó con nuestras enfermedades para quitarlas una sola vez y para siempre. ¿Listo? Y el agua derramada sobre el suelo y convertida en sangre hace referencia al derramamiento o hace referencia al sacrificio de Mashiach, viniendo a la tierra y morir por nuestros pecados para limpiarnos con el agua limpia que es su rúa de todo desorden mental, literalmente. ¿Listo? Eso hace referencia a lo que yo considero estas tres señales que el Señor nos muestra. Así literalmente, porque es la forma en que el Señor iba a liberar. Los liberaré, los sacaré, los llevaré al desierto, dice el Señor. ¿Vale? Entonces ahí queda escrito, ahí está, voy a ver si tomo el pantallazo. A ver si para ponérselo ahorita un momentico. Y ya está. Listo, familia. Entonces, eso tenemos por el día de hoy. Sé que me demoré un poco más. Pero bueno, eran 6 capítulos, alcancé a tocar y son muchas cosas que uno se puede encontrar, muchas cosas más que uno se encuentra y de eso se trata, que ustedes sigan investigando, sigan hablando, sigan pidiéndole al Señor que les ayude a entender mucho más y comprender su palabra para que de esa manera podamos nosotros poder acercarnos más y aplicar en nuestra vida. Y eso es un claro ejemplo de lo que vimos hoy, de que los textos que están en la Biblia no son para tomar a la ligera ni leer a la ligera por leer, es para leer con entendimiento porque tienen un sentido y una enseñanza espiritual para nuestras vidas. Y de esa manera tenemos que nosotros aplicar el día de hoy. ¿Vale? Sale mejor siempre obedecer a Dios en el temor de Él que al mundo. Dan mejor pago. Así se la vida se nos vea comprometida, pero es mejor porque incluso el mundo nos va a ofrecer algo para saciar nuestra carne y hacerle daño a los que están alrededor nuestro. Listo, familia. Entonces, sigamos prosiguiendo al blanco, avancemos y que sea Hashem ayudándonos a poder mantenernos en santidad y alejados de las cosas de este mundo. ¿Listo? Un abrazo, familia, que Hashem les bendiga y nos vemos para la próxima. Cuídense a todos.